Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. En Caput. Buen día compañeros, compañeras, buen día a todos y todes. Buen día, bienvenidos como cada sábado en esta querida radio y familia militante que es Radio Caput, transmitiendo desde Talcahuano 240 con la operación y la puesta al aire y musicalización del compañero Martín Loza. Buen día, Martín. y bueno, y quien conduce este programa, esta propuesta, que es Omar Seijo, quien les habla. En este 26 de agosto vamos llevando adelante el programa número 33 de la temporada 2023 y el 135 desde que comenzamos en aquel febrero de 2021. Siempre es bueno recordar desde dónde comenzamos, ¿no es cierto? Si querés contactarnos con mensajitos a través de WhatsApp, podés hacerlo al 11 6516 4446, por las redes Twitter también, por las redes Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Caput. Si querés entrar a escucharnos por la web, es radiocaput.com. El canal de YouTube es Radio Caput. Podés bajarte también la aplicación de nuestra radio en cualquier store que tengas a mano. También estamos por Spotify como Radio Caput y podés recibir todos los días nuestro diario de noticias gratuito por WhatsApp, enviando un mensaje para suscribirte al 11 3205 8813 3205 8813 y recibirlo gratis todas las mañanas. Y la editorial que hoy nos convoca: nunca te olvides, decía Evita Perón, que lo único que un gorila te va a dar siempre es más dolor, miseria, angustia y pobreza. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta esta advertencia de Vaperón para no equivocarnos cuando escuchamos los cantitos de sirena que andan dando vueltas. y no terminamos nunca de entender cómo se engaña al pueblo trabajador. Cuando la Argentina es un país de mayor riqueza en el mundo, que por haber sido sometida a un sistema político imperialista, se ha convertido en una colonia donde todo se debate para mantener la división del criterio del pueblo, la unidad del criterio del pueblo, y debido a ello un pueblo dividido por la diversidad de opiniones, sin fundamento muchas veces, nunca se alcanza la unidad de concepción para la unidad de acción ciudadana que necesita nuestra república. Por esta causa la Argentina es un país riquísimo y el pueblo argentino es un pueblo pobrísimo, donde los periodistas y los falsos políticos piensan que las consecuencias actuales son irreversibles, pero ninguno te examina las causas, porque si vos sabes las causas saldrás a buscar las soluciones. Y como ocurre con los científicos que tenemos, que quiere vender Milei igual que el CONICET, ¿sí? Y las causas de estos 40 años de falsa democracia impostora, la doctrina política de este criminal genocida de Martínez Dios, que dictó en 12 puntos, que después vamos a escuchar, y consolidó esa doctrina política en el sistema político de esta democracia, al caer en todos los que conforman el globo de gas abstracto que llaman habitualmente la política. La política. Cuando te hablan del gobierno te hablan de la política. Cuando hablan de los partidos te hablan de la política. Nadie sabe definir claramente qué es, excepto la excepcional patriada de Néstor Kirchner, y que le puso una pausa dramática a esto que seguimos llamando la política y que fijó Martínez Dios en sus 12 puntos. Vamos a escuchar cuáles son las raíces de esto a través de un audio donde Perón describe cuál es la historia de las dos tendencias que siempre estuvieron sujetando, gobernando este país, ¿no es cierto? A ver. Nosotros, en general, no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando
se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas, es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de Mayo, ya están planteadas las dos líneas, perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional, que diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. Seis proyectos de país, de los cuales podemos rescatar claramente a 3. Los demás fueron antinacionales, y los proyectos nacionales, bueno, los acaba de mencionar Perón. Y si nos retrotraemos mucho más atrás, digamos, ahí, no quiero ir así por el año 600 después de Cristo, bueno, acá fueron pobladas por inmigrantes provenientes de organizaciones que tenían América del Sur, tenían sociedades y producían y tenían organismos de gobierno, y eso que eran las famosas, digamos, los pueblos originarios que tenían organización, como los aztecas, los mayas y los incas. Nosotros fuimos colonizados, digamos, en esa época precolombina por los incas, y los incas fueron creando, los descendientes de incas, diferentes comunidades con identidades propias, desde Tierra del Fuego con los zonas, pasando por los mapuches, los quichuas, querandíes, en fin, comechingones en Córdoba, pues para el norte también, inclusive los Cuom, los tobas, los guaraníes. Fueron todas inmigraciones que generaron toda una población nativa, y que después Manuel Gálvez, un virreinato que se enfrentó claramente a la invasión inglesa, cuando Napoleón estaba ya tomando la península ibérica, digamos, Inglaterra no quería que le pasara como en 1784 las 13 colonias del norte de América se convirtieran en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces se apuraron como para poder salvar a la familia de la corte portuguesa. Con Lord Stranford, en un buque de guerra británico, lo trajeron para Río de Janeiro. Y desde ahí desplegar toda la acción militar y económica como para poder generar, invadir, como decía recién Perón, y colonizar estas zonas, desplazando los despojos de la colonia española. Pero Manuel Gálvez tuvo la sensatez de frenar esa invasión británica a través de crear poblados cada 45 leguas, unos 200 kilómetros. Generó las primeras rutas reales, los caminos reales, hacia el sur, hacia el oeste y hacia el norte, y traía inmigrantes provenientes de España, pero solteros,
solteras y solteros, para que se cruzaran, o sea, formaran familias con las poblaciones nativas de acá. Entonces de allí nació la raíz nuestra de nuestro criollaje, ¿no? Y después la persecución del criollaje con la línea masónica, desde el gobierno de Nicolás Avellaneda, con la famosa zanja de Adolfo Alsina, para poder combatir a los indios, los supuestos indios. De ahí nace nuestro libro poético más importante y gauchesco, que es el Martín Fierro, de José Hernando, que narra esas barbaridades. Y después, bueno, la conquista del desierto, donde las familias de pueblos originarios eran sometidas a cualquier cosa. Los hombres llevaban al norte a la explotación bajo esclavitud en las explotaciones mineras. Los chicos, vaya a saber dónde, a los ingenios azucareros, a los quebrachales de Santa Fe, y las mujeres también, a cualquier cosa. Esa fue la línea sajona, masónica, que intentó mantener la colonia a rajatabla con la conquista del desierto de Mitre y compañía, y después desatar la guerra de la triple infamia contra Paraguay, porque era el primer país que, siguiendo un poco la línea criolla de Gálvez, había generado primeros ferrocarriles, primeras fundiciones de acero, ¿sí? Y tenía altos hornos, ferrocarril y una gran producción metalúrgica y compañía. Bueno, habría que destruirlo, y bueno, fue destruido todo eso, ¿no? Con la famosa guerra de la Triple Alianza, la Triple Infamia, manejado por Lord Stranford, que, como dije anteriormente, se trajo a la familia lusitana, a la corte de Portugal, a Río de Janeiro. Y de ahí desplegó. Bueno, Manuel Gálvez fue llamado por vencido Fernando VII por Napoleón Bonaparte, que ya había ocupado gran parte de la península ibérica, y es asesinado en Madrid. En su lugar pusieron un masón, el virrey Vértiz, que automáticamente pasó a ser una suerte de Rodríguez Larreta, y a dedicarse a adoquinar la ciudad de Buenos Aires, hacer calles de adoquines y de establecer un pacto de libre comercio con Inglaterra, ¿no? ¿Sí? Después llegamos a las invasiones inglesas, las segundas invasiones inglesas en 1806, donde ya directamente se establece el imperio británico, va tomando libre comercio, desfinanció, porque el famoso virrey Sobremonte, cuando intenta huir con el tesoro de la Hacienda Real de Buenos Aires, era un tesoro que era la recaudación fiscal de la provincia de Río de la Plata, que tenía 7 millones de kilómetros cuadrados, iba desde el Perú hasta el sur de la República Argentina, ¿sí? Así que este virrey Sobremonte nada hace otra cosa que entregar, y queda desfinanciada las Provincias Unidas de Río de la Plata, que tenían esa extensión territorial, y no había como forma de pagarle a los empleados públicos, ni a los maestros, ni a la gente de la salud, como hacen habitualmente. O sea, se repite el modelo con la dictadura militar, con Mauricio Macri, se repite ese modelo permanentemente, ¿no? Lo que intentaron destruir era la industria nacional, que en ese momento era incipiente, era bastante artesanal, pero hasta Catriel, ahí en la zona de Lobería, producía carne salada y charque, y exportaba a los buques mercantes ingleses y franceses que se acercaban a la costa para hacerle compras a él de carne salada y charque, al indio Catriel, al cacique Catriel, ¿sí? ¿Cómo sería que el cacique Catriel, no sé por qué razón les gustaría, iban a veranear enero y febrero a la zona de San Nicolás, a la costa del río Paraná, y como se manejaban en comunidad, toda ese convoy pasaba por, entre otras cosas, por las estancias de Bioy Casares, y cuenta en su memoria Bioy Casares que solían cenar o almorzar con Catriel y su familia, y hablar de literatura inglesa y francesa. Así que era gente informada y que tenía claramente una línea de producción y administración desarrollada, ¿no es cierto? Por eso digo
Eso, cuando vienen los ingleses en la segunda invasión con Beresford, hace una matanza criminal de toda esta gente, ¿no? Entonces, todo este plan nace en 1776, cuando casualmente se crea la Provincia Unida de Río de la Plata. Sir William Pitt, el primer ministro de Gran Bretaña, el más joven de la historia, 32 años, anuncia al mundo la revolución industrial. Inglaterra, la manufactura, la industria del mundo, y Argentina, entre otras cosas, el granero del mundo. ¿Qué pasó con Argentina? Que las inversiones extranjeras, externas, ¿no?, de Gran Bretaña, el 50% de las inversiones extranjeras de Gran Bretaña estaban en la Argentina. Entonces los británicos tuvieron dos problemas en esa época. Juan Manuel de Rosas y después Perón. Con los demás lo acomodaron, y hablar con Rivadavia, ¿no? Pero con los demás lo acomodaron. El problema es que Rosas se le paró de mano, tuvieron que hacer la guerra, inventar a Urquiza para que le hiciera la guerra, con tropas brasileras, que inclusive desfilaron después de terminar la batalla de Caseros por Buenos Aires, y así fueron acomodando el tema. Urquiza es asesinado por Peñalosa huye a Santiago de Chile, y en Santiago de Chile asesinado por las calles. Un día una mañana apareció muerto. Es decir, ni Gran Bretaña, como dice el antiguo dicho, si fuera el Imperio Romano, el Imperio actual, contemporáneo, no paga traidores, jamás. Y ahí es donde empieza la confusión, con muchos boludos que están dando vueltas pensando que van a recibir los favores británicos en algún momento, ¿no? En fin, Roma no paga traidores. Esta es la frase célebre que siempre incluso acuñó Perón. Y que vivimos, seguimos el sistema político actual, sujeto a los puntos que estableció como política económica, porque la política, la base de la actividad humana es siempre económica, ¿sí? El concepto, la etimología de la palabra económica significa administración del hogar. Entonces está íntimamente ligada con las personas y las familias, la dirección política que lleve nuestra economía. Y que vivimos según su evangelio de 12 puntos, los 12 puntos de Martínez de Dios que anunció, y que todavía no fueron relevados, siguen siendo los mismos. Y para que todos cumplieran estrictamente, mire, hasta el Código Aduanero lleva la firma de Rafael Videla. El Código Aduanero actual que se usa para importar y exportar es un decreto ley firmado inclusive por Videla, ¿sí? Y Martínez Dios, obviamente. O sea que hasta ese punto el comercio externo y externo está regulado por un código aduanero de la dictadura militar. Y que vivimos según su evangelio de 12 puntos para que todos cumplieran estrictamente con su receta. Lo demás es puro cuento gorila progresista y libertario. Hoy las dos tendencias, por un lado tenés el progresismo, por otro lado tenés la tendencia libertaria. Y algo de tercera posición, incipiente, que es la propuesta que lleva adelante Sergio Tomás Massa, con el Chivo Rossi. Pero además, cuando te plantean enfrentar al gorilismo que existe hoy en la extrema derecha, te hablan de la primera contradicción a la segunda contradicción. Y la verdad es que nosotros no tenemos como esencia el peronismo, no es una tercera posición marxista, es justicialista, ¿no es cierto? Entonces no tenemos nada que ver con la contradicción como lucha política, para nada. Al contrario, vamos detrás de la conquista, no de la contradicción. Entonces, solo que ha llegado el tiempo de poner de manifiesto a través de este libertario, de este animal, que es con perdón de los animales, que es Milei, ¿no? Javier Milei, toda esa historieta, la vicecandidata a vicepresidenta. Ellos se fueron porque no podían abolir la ley de alquileres y someter a la gente, hasta los que alquilamos, a cualquier situación, ¿no es cierto? Se ha infectado el sistema electoral con fantasías libertarias e individualistas. Hasta los sectores sociales más empobrecidos piensan salvarse con la dolarización, para que elijan con su voto su autoexterminación o autoeliminación en aras de una libertad que está en la fantasía de las palabras de estos mentirosos, de estos falsarios.
los dólares, etcétera, como si fuera un sistema justo y lícito de desigualdad con injusticia social y autoexterminación de los sectores populares, ¿no es cierto? Escuchemos los puntos de Martínez para darnos cuenta, por favor. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. ¿Los altos intereses nacionales para quién? Fíjense que son todas libertades. Entonces, es lógico que después de 40 años de democracia intenten poner en valor, ¿sí?, un gobierno bajo esta democracia reñida por estas 12 medidas que siguen vigentes. Si alguno me puede explicar si revirtió alguna de estas 12 medidas en 40 años de democracia, que por favor me mande un mensaje a ver cuál derogaron. Pero todas estas forman parte del sistema político argentino. No le quepa la menor duda a nadie, ¿sí? Estas mentiras verdaderas, ¿sí?, porque la disfrazan a ver si pasan sí o sí, y cada año seguimos optando por un gerente que siga manteniendo estas medidas, ¿no? ¿Sí? No estamos eligiendo un presidente que lleve adelante un proceso político de liberación nacional, sino de sujeción, de dependencia nacional a estas medidas. Y esta medida contribuye a que el imperialismo, a esto que se llena tanto la boca a la izquierda, pero nunca denuncia estas causas, señores, estas causas hay que denunciar, de que están vigentes desde el 24 de marzo de 1976. Estas son las causas de nuestra desgracia. Y lo aterrador que muestra la oposición, berreta, sin propuesta, más que el verso para el afano, inentendible, que es inentendible, ¿sí? Y realmente estamos frente a la oposición de una dictadura, ¿sí?, que fundó José Alfredo Martínez Dios, Videla, Macera y compañía, en proceso de fragmentar el territorio nacional, como por ejemplo intentó Cornejo en Mendoza, ahora Morales en Jujuy, y la producción continua del estallido y el colapso social para llegar al golpe de Estado, pero en democracia, y agrupando lo más siniestro disimulado con fantasías clasistas al pueblo golpeado, ¿no es cierto? ¿Cuánta habría con estas bestias respecto a lo que sucedió, por ejemplo, qué diferencia, ¿no?, habría en Colombia en 2020 con la matanza de jóvenes y militantes? Una vuelta hicimos una nota
con chicos jóvenes militantes ahí de Cali, y ya llevaban desaparecidos más de 270 pibes y pibas, y casi 80 muertos, ¿no? Cortaban la luz a la noche, y francotiradores les volaban la cabeza a los pibes que formaban parte de los piquetes y eso, ¿no? Una ciudad en crisis con colapso social, ¿no es cierto? Hoy estamos a 45 días, más o menos 40 y pico de días, de las elecciones de octubre, de la candidatura presidencial de Sergio Massa y Chivo Rossi, un Sergio Massa que viajó a Estados Unidos y negoció un reembolso de casi 7.400 millones de dólares, que con un equipo económico tapando agujeros por todos lados, pudieron juntar unos 2.400 millones de dólares de reservas provenientes de los tributos que se pagan que a veces logran cobrar, ¿sí? Con las exportaciones ni hablar, contrabando mezclado con vaya a saber con qué. El país fue ocupado, está ocupado por 5 o 6 bancos que saquean permanentemente a la clase media, trabajadora, a la clase pobre, también, porque los que más pagan impuestos son los pobres. Cuando van a comprar leche, fideos o lo que sea, están pagando casi un 76% de impuestos sobre el producto que compran. A eso sumeré el reajuste, la remarcación de precios descontrolada de estos animales, de estas bestias, conducidas por estos modelos, ¿no? Inspiradas por estos modelos, como los Peña Brown, ahí con la Anónima. Los compañeros, siempre hablamos con los compañeros de La Pampa, César Montevideo, con los compañeros de por allí, y siempre nos encontramos con estas novedades, que estos tipos siguen sueltos por la vida, sacudiendo el bolsillo de los trabajadores. Ni hablar de los convenios colectivos de los estatales, municipales de la provincia de Buenos Aires, eso porque es otro quilombo. O sea, este modelo de Martínez de Dios ha calado de muchos, que inclusive hacen la B con los dedos y cantan la marcha peronista, pero a la hora de tomar decisiones de gobierno parece que abrevan por estos lados. Y este hombre, Sergio Massa, pudo lograr esto. Y otra noticia maravillosa es que pudimos entrar en el BRICS, y ya no es BRICS sino BRICSA, con Argentina adentro. Y yo que fui secretario de la Junta de Gobierno de la Cámara Internacional de Comercio Mercosur, una organización que tenía 4 estados partes, que eran Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, inscripta también en la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que es nuestra organización para la conciliación de las operaciones de comercio exterior o de relaciones exteriores, económicas exteriores. Pudimos desarrollar un montón de cosas y algunas cosas se perdieron. A veces escucho a algún imbécil que dice, bueno, pero acá vienen a atenderse los hospitales nacionales bolivianos, paraguayos. Sí, pero tenemos una Asociación Latinoamericana de Integración que tiene un acuerdo multilateral de pagos. Entonces, si el director o el administrador de un hospital encendiera un poco las neuronas, podría presentar lo que se haya, las prestaciones declaradas, ¿sí?, en un informe de declaración que la firma el hermano extranjero, sea del origen que sea, y se presenta al Banco Central para que el Banco Central proceda a ejecutar por acuerdo multilateral de pago lo que corresponda, el insumo que corresponda al que se haya prestado al ciudadano de origen tal. Entonces, eso se compensa entre bancos centrales, ¿sí? Y se usa un dólar de convenio, que tiene la LADI tiene un dólar de convenio, diferente al que cotiza en Argentina, el Blue, pero quedan preservadas y cuidadas y salvados los gastos de cada hospital cuando se atiende un extranjero. Por eso digo, lo más importante cuando hablamos de derechos humanos es conocer primero los derechos que tenemos. Y eso es importante, porque si no, seguimos discutiendo, debatiendo boludeces en el ámbito de la ignorancia, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo más grave que tenemos, ¿no? Decía, como miembro de la Cámara Internacional de Comercio Mercosur, teníamos 4 estados parte, miembros parte, que eran estos 4 países, después se sumó Venezuela, y después teníamos
Estados libres asociados. Calculen que Latinoamérica tiene 22 países, 22 capitales. Y se pudieron incorporar todos al sistema Mercado Común del Sur, del Mercosur. Y después abrimos delegaciones en Asia, en África, en todos lados. Subcomisiones, comisiones. Inclusive incluimos como Estado miembro pleno a Guinea Ecuatorial, que es un país que tiene parte continental al lado de Angola, en África, y después la isla de Fernando Poo. Y este país, Guinea Ecuatorial, estaba administrado, formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Por el Tratado de San Ildefonso, casualmente de 1776. Después, los británicos intentaron invadirnos y qué sé yo. Y hablan castellano igual que nosotros. La lengua oficial es el español. Y nos incorporamos por ese derecho, por ese acuerdo de San Ildefonso, que se firma con quien fue este virrey que dije anteriormente, que pudo incorporarlos como Estado pleno a las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, fíjense que podemos haber tenido un tratado Atlántico Sur entre africanos y sudamericanos sin ningún tipo de problema. Así que hay muchas cosas para ir pensando y desarrollando con esto del BRICS. El BRICS nos abre un panorama, la ruta de la seda, nos abre un panorama para poder pensar en otra situación geopolítica mundial con respecto a la Argentina. Es muy importante meditar claramente, no llevarse por la síntesis de los ignorantes, que porque están en un canal de televisión o porque dicen alguna gansada por ahí, constituyen verdades reveladas. No, para nada, para nada. El BRICS nos abre, calculen que cualquier crédito de inversión, porque ahí no se habla de préstamos, no hay ningún FMI que te preste plata, sino crédito de inversión productiva, podría ser muy, muy interesante, pero muy, muy interesante porque son inversiones directas y no hay ningún grado de imperialismo, nadie que venga a saquear nada. La doctrina política de China, de Rusia, casualmente no tienen la vocación imperialista que tuvo Gran Bretaña en estos últimos 200 años con la Argentina, igual que Estados Unidos, etcétera. Es otra historia. Así que es muy importante militar esto, hablar, dar charlas y explicar a la gente de qué se trata. Por eso digo, lo que expresa una oposición, gobernando inclusive algunas provincias con dictaduras en proceso de fragmentación y promoviendo el colapso social para alcanzar el soñado golpe de Estado. Me pregunto cuánta distancia hay, y no creo que mucha, con respecto a otros países latinoamericanos que tienen una oligarquía colonial que lleva más de 200 años saqueando a la gente, a la clase media pacata, cobarde, individualista, de inconsistencia social presente en regiones como en Colombia, como en Perú, ¿sí? Como en Bolivia, como en Chile, y que no logran desarrollar ni siquiera la riqueza de cada nación. Un Iván Duque que tiene un Álvaro Uribe, que armaron acá en Puerto Madero una suerte de congreso de la extrema derecha, donde vinieron todos estos personajes, Horacio Cartes y compañía, tipos que inclusive están procesados penalmente y tienen captura internacional, ¿no? Como ahora Bolsonaro, que va de camino a la cárcel. O sea, es favorecer la simpatía de la clase medio medrosa, o mejor de la clase oligarca miserable, como en la novela del negro franco-africano Víctor Hugo, Los Miserables, caracterizada por las conductas precisamente de ciertas clases sociales que se sienten gorilas siendo un pobre chimpancé. Yo lo escuchaba a Cristiano Ratazzi decir, bueno, nosotros, por más que haya una economía inestable, los ricos vivimos bien. A mí lo que me preocupa son los pobres, que la pasan mal. Como si el tipo tuviera un bote diferente al argentino, y no se da cuenta este boludo que está en el mismo bote, y si se hunde el argentino también se hunda él. Vea, a ninguna de las empresas que forman el Círculo Rojo y compañías les conviene las novedades que trae en la carpeta Milei para poder hacer, o Patricia Bullrich para hacer un país inviable.
Porque en un país inviable, Techín, Arcor, Alvar y compañía se convierten en empresas inviables. Inclusive el grupo Clarín, ¿sí? Se convierte en empresas inviables. ¿Y saben qué pasa con las empresas inviables? Viene uno de afuera y las compra por 2,20 pesos. Porque cotizan en bolsa estas empresas, yo estoy en pedo, ¿no? Muy bien. Entonces las compran por 2,20 mangos, porque las acciones caen a valores impensables, ¿no es cierto? Esto sucede cuando siguen estirando el piolín hasta que se corta. Y piensan que se corta por lo más débil, que es el pobre. No, se corta todo. El bote se hunde completo, no se hunde una sola parte. En Colombia debieron luchar las clases pobres o indigentes poniendo huevos y sangre con la matanza de jóvenes, mujeres, niños para alcanzar un gobierno como el de Gustavo Petro y Francia Márquez, pero nuevamente para compartir los beneficios alcanzados con la misma clase media enamorada de los genocidas de Uribe, ¿sí? En Argentina, el Frente Unión por la Patria ya tiene encausados el sistema de competir, ¿sí? Y entonces hay que aclararle a muchos argentinos que están a veces desencantados, porque primero fueron laburantes y luego con los retiros voluntarios, con el modelo emprendedurista de Macri, el autonomismo o el monotributismo. Por el monotributo es trabajo precarizado, no se convenzan de que el monotributo es un personaje, aunque sea profesional, destacado. No, es un laburante precarizado el monotributista, ¿sí? Se convirtió en trabajadores precarizados, o mejor dicho, lo fueron económica, lo fueron siempre, solo que al haber reducido el macrismo a todo el país a menor actividad económica que repartir, hoy no toman en cuenta que las mismas empresas que los rajaron, hoy son sus propios competidores verdugos más injustos, porque hay una libertad de mercado para competir, solo que siempre ha sido mercado de ellos, de la oligarquía. Y entonces esa frustración que lleva varios años, tal vez piensan volcarla en votar en blanco, en ir a votar a los libertarios, y creo que no es el momento de contribuir con el sistema de justicia social, con actitudes miserables de esta naturaleza, cuando escucho a algunos boludos que viajan en una combi a la capital federal, que se quejan de los que acampan en la avenida 9 de Julio, cuando son mismos, dicen, no, en este país no se puede vivir. ¿Y de qué país sois? Le pregunté una vez a una pacata. No, yo vivo acá. Entonces nuestro país, no es el país, es nuestro país. Entonces se quedan pensando, no, pero yo no pienso igual. Sí, pero naciste acá y sos ciudadano argentino, es nuestro país, no es el país. Porque igual hubiera actuado Juan Domingo Perón cuando el grupo de oficiales unidos, el GOB, lo quiso marginar congelándolo, cuando le ofrecieron ser ministro de guerra o vicepresidente de la Nación con Farrell, y de última cuando se le fue de las manos, lo mandaban a Martín García para asesinarlo, con un comando británico al mando de Luis Durán, casado con una sobrina de Spring Braden, el embajador de Estados Unidos. Perón iba a ser asesinado, nada más que Estados Unidos le golpearon la puerta al Departamento de Estado, el general MacArthur y el general Eisenhower, que exigieron que ni siquiera tocaran a Perón, dos héroes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí había comenzado un poco la lucha por establecer otro tipo de modelos. Entonces, en realidad, esta formulación no es nueva, con los gobiernos de traición a la patria, que pretenden corromper el país y saquearlo hasta las últimas consecuencias. El problema, es no contribuir al triunfo de los libertarios, ni Juntos por el Cambio, porque si no, preguntarle a los jujeños qué bien les está pasando con 30 lucas de sueldo a los docentes, ¿sí? y los empleados de Estado, y peor a las empresas privadas, y los cuentapropistas autónomos, comerciantes y profesionales que se mueren de hambre, porque los miserables son los mismos, siempre son los mismos. Porque si la frustración puede explicarse desde todos los sectores, nosotros, compañeros, siempre elegimos ser peronistas
y principalmente vernos reflejados en la lucha apasionada de Eva Perón. Por eso elegimos ser los hijos de Evita. Entonces escuchemos este audio interesante de una serie que produjo la compañera Ana Jaramillo, sobre una productora que tiene ellos, sobre una serie que se llamó Los hijos de la antinomia. Escuchamos. La oligarquía dijo, puta. El pueblo contestó, santa. Le dijeron, resentida, y el pueblo la llamó abanderada de los humildes, demagoga. El pueblo respondió, luchadora. La llamaron arribista, para nosotros fue mártir. La oligarquía dijo, disfrazada, y el pueblo contestó, hermosa. Los poderosos dijeron, aluvión zoológico. Evita los llamó mis queridos descamisados. La oligarquía dijo, prostituta del tirano. Evita les dijo, salgan de sus guaridas asquerosas. La oligarquía escribió, viva el cáncer. El pueblo rezó. Dijeron, brindemos. Y el pueblo lloró. Renuncio a los honores, pero no a la lucha. Dijo, volveré y seré millones. Y volvió. Y fuimos millones. Y los jóvenes la seguimos también en la universidad. Y la oligarquía se espantó, gritó autonomía. Le respondimos compromiso. Señaló, hay que buscar la verdad. Le respondimos, hay que servir al pueblo y a la patria. Insistió, la universidad es de los claustros. Y respondimos, la universidad es del pueblo. Bramó, los únicos pensadores son los europeos. Y los jóvenes respondimos, Scalabrini, Jaureche, Hernández Arregui, Puigros, Discépolo, Mansi, Ugarte, Marechal. Argumentó, es para pocos. Le respondimos, es para todos. Gritó, gratuidad. Con la gratuidad no alcanza, le dijimos. Intentó, hay que formar profesionales y dirigentes. Y los jóvenes respondimos, el único soberano es el pueblo. Nos pretendió europeos. Y los jóvenes respondimos, somos la patria grande de Bolívar y San Martín. La oligarquía gritó, la educación es en el claustro, y los jóvenes salimos a alfabetizar. Porque teníamos un proyecto nacional y popular. Éramos militancia, sacrificio y compromiso. Por eso nos mataron, nos fusilaron, nos torturaron, nos desterraron, nos encarcelaron y nos desaparecieron. Y se la creyeron. Las bestias se creyeron que habían matado la utopía con tanta muerte. Se creyeron que la habían tirado al fondo del Río de la Plata. Se creyeron que solo se sustentaba en las armas. Se creyeron que podían con los sueños, con los ideales, con las pasiones. Pero nosotros seguimos empecinados. Y América Latina se vuelve a levantar porque seguimos creyendo que un mundo mejor es posible, porque los sueños no se matan, porque la utopía es un horizonte. Y Evita volvió con un solo mandato: unidos o dominados. Por eso nosotros también volvimos. Y volvimos, y somos millones de peronistas dispersos por todo el país, que necesita organizarse, tener un programa, ¿sí? Tener a alguien que ponga en manifestación esta revolución inconclusa que es la revolución justicialista, una consigna, una insignia y una bandera detrás de la cual coordinarnos todos militando permanentemente. El cansancio y la frustración pueden explicarse porque somos un país, el país más endeudado del planeta, en el peor momento del mundo, porque se está resquebrajando el sistema financiero y comercial del sistema dólar.
si no estuviéramos habiendo ingresado al BRICS, ¿sí? Está cambiando el sistema mundial monetario y todas las noticias económicas giran. ¿Por qué cambia el sistema monetario? Hago un pequeño paréntesis para explicarlo. Porque la moneda de un país es un símbolo de soberanía. Además de la Constitución, de la legislación, los códigos jurídicos, la moneda fundamentalmente es el principal factor de soberanía. Por lo tanto, hablar de dolarización es caer a la altura de la sabiduría de un primate, ¿sí? de una ignorancia supina. Es imposible, ¿sí? Para eso mejor declarar la inconvertibilidad. Si te afecta una divisa extranjera, declarar inconvertible con tu moneda, tu peso, tu moneda nacional. Y además declarar prohibidas todas operaciones en moneda extranjera en el territorio nacional hasta recuperar tu economía, que se refleja en un medio de pago soberano y propio, que es tu propia moneda. Y no se puede, cuando se está retrabajando el sistema comercial del dólar, acostarnos sobre el dólar. Y todas las noticias económicas giran en lo que nos hará el FMI. Es verdad que también somos el país con las mejores perspectivas en todo el mundo y por eso nos vienen visitando todo el bicherío de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, ¿sí? de América, por los inmensos recursos naturales que tenemos. Y ella dice, declara como propios, nosotros tenemos en Argentina el litio, agua potable, petróleo, gas. Nosotros tenemos, dice Laura Richardson, ¿no? Bueno, yo quisiera tener la NASA, entonces la NASA es nuestra, las Fuerzas Armadas norteamericanas también son nuestras. Podemos salir allá a apretar a los ingleses para que abandonen Malvinas con nuestras propias Fuerzas Armadas, que son las del norte, ¿no? Porque si ellos sienten propio el litio, el agua, etcétera, etcétera, también podemos sentir como propios lo mismo que tienen ellos. Ahora, esos recursos pueden ser maravillosos para salir de todo este sistema de deuda externa, o bien entregar al liberalismo, a los libertarios, para que nos saqueen, como ocurre hoy en Jujuy, en Catamarca. Volvamos a ser un pueblo pobre, explotado, como lo inauguramos con el alfonsinismo y el menemismo, cuando se exaltaron las bondades de esta democracia y el cuentapropismo y el monotributismo, y pudimos alcanzar el sueño del primer mundo, pero berreta, con la pobreza e indigencia espontánea, porque presenciamos impávidos el cierre de 181.000 establecimientos industriales del 24 de marzo de 76 hasta el gobierno de Néstor Kirchner, que comenzó a revertir esa tendencia, las que se pararon en parte pero jamás se recuperaron. Eso sí, criticando al gobierno derrocado de Isabel Perón, las fábulas y leyendas, el Rodrigazo, que por cierto no cerró empresas porque la industria crecía al 9% y el PBI, el Producto Bruto Interno, al 8% anual. Para esto no podemos dejar solos ni al pueblo ni a la patria. Es un deber de los dirigentes y de cada uno de los habitantes y los militantes del movimiento del campo nacional y popular, los jóvenes y los ciudadanos, porque no podemos volver al pasado de Martín de Dios, como escuchamos, al pasado de Cavallo o al pasado del macrismo. Y esta única opción es hoy, este Frente de Unión por la Patria, es liquidar la deuda externa como lo hizo Néstor luego de 2 años de acumular divisas, y una vez recuperada y estabilizada la economía, les pagó y les dijo: señores, fuera de la Argentina, fuera de acá. Este gobierno puso en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, que bajará el costo de energía y permitirá el ingreso anual de casi 2.000 millones de dólares en comercio exterior de estos recursos de industria pesada. Este gobierno puso en marcha ese gasoducto que bajará el costo de energía en todos sus aspectos y generará recursos para sacarnos de encima las deudas y ampliar la economía del país. El macrismo, con 45.000 millones de dólares robados al FMI, hizo un par de bicisendas y el Metrobús. Este primer paso de evitar la hiperinflación con una super mega devaluación, como la que hizo Dualde con Lenikov, que fue una devaluación del 300%, ¿sí? Vos tenías 300 pesos y al otro día tenías 1 peso.
¿sí? Esa es una devaluación en poder adquisitivo constante. Tenías 300 hoy y mañana tenés un peso. ¿Sí? Por eso es una devaluación asimétrica de 300% y que le produjo un juicio a la Corte, inclusive la Corte de la Haya promovió un juicio contra Duhalde, propiciado por el Senado francés, luego de hacer caer el acuerdo y reformular las tasas y los plazos con el Fondo Monetario Internacional. Y dejar sola es entender que la Unión por la Patria, más allá de los matices que tiene, es una fuerza política que propone la necesidad de que el país no vuelva a cerrar pymes o a bajar persianas de comercios, a promover despidos masivos de trabajadores del sector privado y del sector público para achicar el Estado, a privatizar Aerolíneas Argentinas, YPF, el régimen de las jubilaciones y pensiones de todos los que fueron aportados y los que no hicieron aportes, ¿sí? Poniendo en riesgo la paz social con el colapso social de los sectores pobres. Medios que quieren eliminar con represión, como hoy lo vemos que ocurre en Jujuy, con espionaje ilegal, persecución y cárcel y escarnio a los opositores. Fíjense que ninguno de estos matices del Frente Juntos por la Patria y los necesitados, a todos necesitamos a Massa, a Juancito Grabois, abogado de Pedro, a Scioli, a la CGT, a la Corriente Federal de Palazzo, a la Intersindical de Pablo Moyano, a la CTA de Yasky, a los movimientos sociales, a los sectores eclesiásticos, a todos, a Tucho Fernández, a García Cuerva, de nuestros curas que siguen la doctrina de Francisco, ¿no es cierto? Ninguno de los argentinos y peronistas no se plantea volver al sistema liberal y genocida, solo que lo que quieren, los que están en la vereda de enfrente, lo que se plantean que hay que volver a la Argentina de cárcel y balas. Nosotros provenimos de la Argentina del abrazo del amor y la justicia social, y fundamentalmente de la Argentina de crear trabajo como medio de capitalización económica de nosotros, empobrecidos y endeudados, y que queremos dignificarnos con trabajo digno y bien remunerado, porque un país se capitaliza con trabajo acumulado. Y vamos a hacer una pausa musical para levantar un poco el ánimo con esta marcha que tenemos como insignia, que es Compañeros. Por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Sos el fuego que quema sin la llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16
4446. Un programa de radio sobre alimentación y soberanía alimentaria. El Avispero. Buscamos generar lazos y puentes entre quienes producen, quienes elaboran y quienes consumen los alimentos. El Avispero. Más toda la actualidad del campo y la economía que no sale en otros medios. El Avispero. Los sábados a las 10 de la mañana. En Capó. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Todas las voces, todas. Voces soberanas por la dignidad y la justicia. Soberanos, la mirada siempre al frente, la neurona siempre atenta y la sonrisa luminosa. Soberanos, todas las voces, todas. Los sábados a partir de las 11 en Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, abriendo ya nuestro tercer bloque de justicialismo peronista, les decía en el bloque anterior que nosotros provenimos de la Argentina del abrazo y del amor y la justicia social. Es decir, la revolución justicialista es esencialmente, sustancialmente humanista, popular y cristiana. Por lo tanto, al ser humanista ponemos al ser humano en el centro del desarrollo sociopolítico. Es popular porque vamos en búsqueda del abrazo con el pueblo, de hacer un pueblo feliz, y al hacer un pueblo feliz propendemos a hacer grande una nación, la nación argentina, desde luego. ¿Con qué? Con justicia social, que es la manera de alcanzar la felicidad y la grandeza. Fundamentalmente la Argentina de crear trabajo como medio de capitalización económica de todos nosotros, empobrecidos y endeudados, y de dignificarnos con trabajo digno y bien remunerado. Y todos los países del mundo, después de una crisis enorme como fue la Segunda Guerra Mundial, el caso de Alemania y Gran Bretaña, se capitalizaron con trabajo acumulado. Trabajo acumulado que gracias a las 12 medidas de este HDP de Martínez Dios fue transferido al exterior con esto que llaman la conformación de activos externos, y ese trabajo acumulado
hoy en el exterior está depositado en paraísos fiscales por un valor de 640.000 millones de dólares. Eso es trabajo argentino a disposición, ¿sí?, económicamente de países extranjeros, ¿sí? Estos son los argentinos que no son argentinos, son cualquier otra cosa. En realidad, compañeros, hay que reconocer que existe muy poco trabajo político de esclarecimiento y concientización, es decir, de alfabetización política y económica de los vecinos de los barrios populares. En muchos barrios hay muchos DIPIs, como el que quiere ser intendente de La Matanza, pibes que arrancaron laburando 12 o más horas en una fábrica de la zona, que pudieron comprarse un autito y que terminan de arriba a abajo, ¿no? Porque es una modalidad, es una doctrina que insiste desde los canales de televisión y compañía del vecino, que al techo de chapa le puso membrana y que discrimina y se burla del que no la tiene porque se le llueve la casa en cada tormenta. El que tiene un camino de cascote en la vereda de la puerta de su casa y que recién entra al barro a la media cuadra y dice que el problema del país son los negros planeros que no laburan, y no como yo, dice el hombre, que me rompo el lomo 12 horas por día y solo paro los domingos, ¿no? Los adoradores de la cultura media que nunca alcanzan, caminando sobre veredas rotas y desparejas y sobre calles de tierra, que no saben cómo salir de la falta de laburo y de la explotación de la gente por 12 horas a cambio de ganar unos mangos, ¿sí?, en negro, obviamente, y justifican a los opresores que esclavizan en negro a los trabajadores, que el problema es no poder salir a la calle después de las 7 de la tarde porque te afanan. Bueno, el sistema de violencia estructurada proviene del modelo político, del modelo económico, ese que dictó Martínez Dios el 24 de marzo de 76. No te equivoques, de ahí viene la raíz de nuestro quilombo. Es el primer discurso del boludo libertario. Son la misma raza de ricos pobres los que se sintieron defraudados por los cambios de Mauricio Macri que nunca llegaron, que los cagaron haciendo más pobres su barrio, su laburo, su existencia frustrada, cuando su máxima expresión de rebeldía, después de sentirse traicionado por Juntos por el Cambio, fue estar contra la cuarentena, criticar las vacunas, tomar cloro y no vacunarse. El símbolo rebelde de este boludo del DIPI es tu compañero que basurea al compañero que hace la limpieza en la fábrica, que limpia los baños en la fábrica. Es tu vecino que putea contra la inseguridad, pero compra cosas robadas, ¿sí? Putea contra la inseguridad, pero compra cosas afanadas, ¿sí? Es tu amigo contra los planes sociales, pero su hermana cobra un plan. Planes sociales que no alcanzan para darle de comer a 8.200.000 pibes desnutridos, subalimentados. Es la doctrina de Bullrich y Morales, es la doctrina de Larreta y es la doctrina del desaguisado de Milei, que dan asco porque intentan convencernos que la dictadura del 24 de marzo de 76 fue lo más exitoso que tuvo el país. Porque para ellos la pobreza también es de derecha, como dijo Javier González Fraga, que robó al Banco Nación Argentina con Vicentín, quien dijo que los pobres no pueden ir a la universidad o comprarse un celular, una TV o viajar de vacaciones. El pobre debe sentirse de derecha, aunque te sientas pobre, sos de derecha, y si la vida te trajeron pobre, tenés que dedicarte a eso, a ser pobre, y como dijo el ministro de Economía de Aramburu y Rojas cuando subió al gobierno, nosotros venimos con el propósito que dijo el hijo del barrendero muera barrendero. Por eso es muy importante para escuchar un audio medio tragicómico, que es el que describe un poco la autopercepción de derecha, compañero Daddy Brieva, por favor. Te voy a hacer como una especie de gran hermano, le voy a hablar al gran hermano, te voy a hablar a vos. Hay una palabra que se llama un neologismo, autopercepción. La autopercepción es percibirse tal cual uno es, que funciona. Pero te voy a decir una cosa, no siempre es verdadero, no siempre tiene razón la autopercepción.
Si vos te autopercibís de derecha y tuviste un bisabuelo trabajador, un abuelo trabajador y un padre trabajador que disfrutó de los derechos, de los pocos derechos, de algunos derechos del trabajador que creó Perón, y vos te autopercibís de derecha, es como autopercibirse australiano. Vos no te podés autopercibir australiano, salvo que tengas en la panza una bolsa así y vayas al súper así. Así. Salvo que seas un wallaby y tu padre te dice, alcanzame los vasos, nene, y vos le hagas así con wallaby, toma papá, y le haces los 6 vasos se los tirás a la mierda. Si vos tuviste un padre, un abuelo, un bisabuelo, que cambió una garrafa de 15 kilos y le sacó el piquito y la devolvió con el piquito porque la garrafa que tiene una contratuerca y qué sé yo, vos no sos de derecha. Si tu bisabuelo cuando no tuvo papel higiénico se limpió con un papel de diario o con un papel satinado de vosotras para ti, vos no sos de derecha. Si vos vas con el velapón manzana y te queda un poquitito así y le metés agua para agarrar medio litro y metértelo así, vos no sos de derecha. Si vos vas a la fiesta de tu abuela Josefa en Navidad y Año Nuevo y entrás y están las tías, que una trajo una vitel toné, otro trajo una ensalada de fruta, y la ensalada de fruta como la banana, que es una fruta de estación que por ahí se encarece y no le pone banana, y te vas al patio y los tíos borrachos están haciendo el lechón, y vos, estoy definiendo una familia que es la generalidad, es el 80%, tendríamos que ganar en primera vuelta. Y están los tablones y los caballetes, y los tablones y los caballetes nunca dan así, ¿viste? Siempre dan así, vaya a saber por qué. Y hay un hule, un mantel de plástico, la nona de la camioneta de tu tío gordo, de mantel, papel madera con chincha abajo, y no hay 60 sillas iguales, y vos traes 2 sillas, y vos decís a la tía Zuni que traiga 2 sillas, y vos traes el taburete de la línea de la tía Lidia del piano, y vos sentate en un esqueleto de soda, y vos en 2 tarros de pintura de 20 litros con 2 almohadones arriba, y la mesa es así, así. Vos no sos de derecha. Y esa autopercepción no te está sirviendo. Vos tenés que autopercibirte de alguna manera como lo que sos y como lo que fueron también tus tíos y tus padres. No podés negar lo que sos. Así que yo te diría que vayas pensando bien, porque digo, si querés jugamos a que la vaca vuela, pero la vaca no vuela. Y es así como la economía peronista es trabajocéntrica, compañeros. Y como acción económica de la industrialización del país, para multiplicar la capacidad de producir riqueza o renta neta con trabajo acumulado como factor principal de capitalización, para recapitalizar el país. También la sustitución de importaciones, en tanto la demanda de insumos, si viene de la industria liviana, indica el desarrollo de la industria pesada. Por eso el gasoducto Néstor Kirchner. La diferencia entre la industria liviana y la industria pesada es que la industria liviana se dedica a la producción de electrodomésticos, lavarropas, heladeras, pequeñas motos, etcétera, y la industria que requiere baja inversión inicial, pero requiere de materia prima que produce la industria pesada. La industria pesada, que recién comenzó con Perón en el segundo plan quinquenal, a partir del año 1952, y logró metas extraordinarias, como Altos Hornos Zapla para la producción de acero de altísima calidad en Palpalá, que hoy es un pueblo fantasma en Jujuy, o Somisa, ahí en San Nicolás, ¿sí? Que producían rieles para ferrocarril y aparte chapa naval. Fundamentalmente, cuando vos tenés una flota mercante propia, aparte de la producción de acero, son dos actos políticos de soberanía: la producción de acero y tener flota mercante propia, como una red ferroviaria que integre el país política y socialmente, ¿no es cierto? Y vamos a hacer, en la introducción a la pausa musical que vamos a tener ahora, es un tema en homenaje a Chico Novarro, y cuento que en un pueblo ucraniano nació en 1898 Alberto Mitnick y se hizo zapatero. La Primera Guerra Mundial lo obligó a alistarse al ejército ruso, pero desertó y fue prisionero en Alemania. Cuando la guerra terminó, Alberto volvió a su pueblo, pero no encontró en Ucrania ningún familiar vivo y comenzó a viajar
Fíjense cómo se repiten las historias en Ucrania, ¿no? Y volvió a viajar y en Rumania conoció a Rosa Lerman. Juntos en 1923 decidieron emigrar a Argentina y radicarse en Santa Fe. En 1933 nació su quinto hijo, al que llamaron Bernardo Mitnick, y que conocimos todos como Chico Novarro. A los pocos años y por razones de salud, la familia se muda a Dianfunes, a Córdoba. El nombre artístico provino de Chico Novarro, de un dúo tropical que integró en 1961, que se llamó Los Novarro. Uno de los integrantes era alto y el otro chico, por lo tanto, se imaginan que era más petizo, el que conocimos como Chico Novarro. Desde entonces, este gran hacedor de canciones, este trovador, nos ha dejado una obra colosal: Carta de un león a otro, Debut y despedida, El camaleón, Un sombrero de paja, Nuestro balance, El último round, El último acto, Algo contigo, Cuenta conmigo, muchos y muchos más. El tema de su autoría que más me gusta en lo personal es sin duda uno romántico que escribió y presentó en 1992 en la TV, haciendo dúo con Silvana de Lorenzo, y que tituló Arráncame la vida. Y esta composición pone el acento en lo más doloroso que podemos sufrir los humanos a cabo de una vida, y que no es otra cosa que sufrir el olvido de los seres que amamos. El párrafo más interesante de esta obra dice lo siguiente: arráncame la vida de un tirón porque el corazón ya te lo he dado, apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Y vamos a escuchar de Chico Novarro Algo contigo, por nada más y nada menos que en versión tango, con la orquesta romántica milonguera, en una versión bastante importante. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo.
Y bueno, un tema extraordinario de Chico Novarro, que recordamos en este día con esta versión extraordinaria de La Romántica Milonguera, que es una orquesta típica, proyecto que nació en la Universidad de San Martín, una diplomatura, un proceso artístico extraordinario que hace muchas fusiones. Esta gente, aparte de una orquesta, las puestas en escena de ellos son con acting, danza, canto, musicalización extraordinaria y artes plásticas. Hace una fusión en el escenario que es extraordinario. Es un proyecto que nació en la Universidad de San Martín, que se llevó como título esa cátedra, Canto Argentino, y salen unos proyectos muy, muy buenos. ¿Por qué derrocaron a Isabel Perón en contraposición a los 12 puntos de Martínez de Oz, siendo la primera presidenta mujer de la Argentina y del mundo, que con un aval electoral del 63,7%, allá por cuando fueron elecciones ahí, cuando trataron la prescripción a Perón en mayo, y fueron elecciones en septiembre y ganaron por el 63,7% de los votos. Durante su gobierno, una fórmula Perón-Perón, ¿no? Juan Domingo Perón y Isabel Perón, durante su gobierno se aprobaron y realizaron los siguientes actos soberanos de gobierno, en dirección opuesta a lo que después estableció Martínez de Oz, que son esos 2 puntos libertarios, ¿no? Fíjense, nacionalizó la Bosca de expendio de combustibles, que hace un momento estaban en manos de Shell, y eso los proveía YPF y tardaban en pagarle entre 90 a 120 días y vaciaban el mercado de dólares. ¿De dónde nació el dólar trucho, el dólar blue, el dólar marginal? Con estas operaciones de esta gente, que además de tensionar el mercado y de aumentar los combustibles de forma discriminada, sin autorización de nadie, degeneraba un estado inflacionario permanente. Nacionalizó las agencias de noticias porque las agencias de noticias te vendían una realidad que no existía. Nacionalizó también los canales de televisión 9, 11 y 13, que eran son licencias, no son las señales, no son propiedad de nadie, sino que son licenciatarias, o licencias que le otorga el Estado para su explotación. Hasta hoy el régimen es el mismo, ¿sí? El Estado puede rescatar o volver a tener esa licencia sin que nadie pegue un grito de nada, ¿no? Nacionalizó la Panamericana de Televisión, que era una convertidora de ciclaje de noticias extranjeras hacia Sudamérica, que también vendía humo. Sancionó la ley de sanciones penales a la subversión económica, que es el sistema de préstamos, que ni siquiera respeta el rencaje bancario del 33% que fija el Banco Central, que es otro asalto, otro saqueo, que le permite a los bancos, sin poner un mango, cada depósito prestarlo 12 veces con ese sistema de rencaje y obtener una renta anual, una utilidad anual de más del 600% de interés anual sobre ese sistema de rencaje, ¿sí? Donde te permite a un depósito prestarlo a su vez 12 veces. Incorporando la represión a la subversión económica, tener una cotización de dólar ilegal, bautizado en el periodismo como dólar blue, es subversión económica, y que Isabel sancionó una ley casualmente para corregir estas anormalidades, ¿sí? Sancionó también la ley de represión federal al narcotráfico. Hasta entonces nadie le daba bola, como ahora tampoco, ¿no? Suspendió el negociado que hoy escuché una declaración de Sergio Massa con respecto al combate al narcotráfico, y le pegó justo en el centro. Empezar a meter en cana a todo lo que lavan guita con las inversiones, que construyen edificios enormes y compañía, lavando guita del narcotráfico. Empezar por ahí y hacer una acción conjunta de lucha con los narcotraficantes de verdad, y además con los lavadores de guita del narcotráfico, ¿no? Dije también que suspendió la negociación que colocaba por 50 años la producción siderúrgica en manos de Brasil, cuando acá teníamos Somisa y otros hornos Zapra. Declaró la nulidad de los contratos de privatización de Entel que quisieron hacer en el gobierno anterior de la NUCE, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que después terminó de hacerlo Alfonsín, obviamente, en manos del ITT y de Siemens, para mayores costos del servicio final cobrados con subsidio del Estado Nacional, siempre con inversión del Estado Nacional, pero en manos de intereses extranjeros. Suspendió la negociación de la Ítalo de electricidad, la compañía de electricidad, que la pretendían vender por tercera vez al Estado Nacional,
la que debido al tiempo y habiéndose comprado 2 veces anteriores, bueno, la nacionalizó, pasó a pertenecer al Servicio Eléctrico de Gran Buenos Aires, ¿no? Suspendió la negociación de la constitución de activos externos, como ocurre hoy, o evasión de activos líquidos al exterior, por el intercambio de valores internos con bonos externos, es decir, con los famosos Bonix, ¿sí? Para generar ese contado con liquidación a través de las LELIQs, que todavía siguen funcionando. Por eso digo, las 12 puntos de Martínez Dios, ¿sí?, siguen vigentes, que fue lo que transformó lo que había hecho el último gobierno de Perón e Isabel Perón, ¿sí? Sancionó la ley de nacionalización de los depósitos bancarios, fíjense, cuya anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos desde el 2001, durante el gobierno de la Rúa, equivalente a 193 mil millones de dólares. Solamente de los depósitos de particulares y empresas que había en los bancos, 72 mil millones de dólares, se los llevaron a través de American Airlines en las bodegas de seguridad de los aviones estos a Estados Unidos, y después con rumbo vaya a saber a dónde, ¿no? Esto ya ocurrió, lo de Mauricio Macri, esos 45 mil. Solamente de la masa comercial bancaria, en la época de la Rúa, se afanaron 72 mil. En total, 193 mil, 110 mil con el mega canje, que le regalaron bonos de deuda argentino a todo el mundo, y al Banco Central no entró un solo dólar. Eso es responsable López Murphy. Hay que procesarlo y meterlo en cana, el gordo este gorila rata. Bueno, sancionó la ley. Por eso digo, en esta democracia, los sótanos de la democracia que denunció Alberto Fernández siguen abiertos y circulan, pero hay que ya empezar a cobrar peaje por el paso de los sótanos de la democracia. Sancionó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que no había. Sancionó la ley de contrato de trabajo, la 20.744, la ley aún vigente, que quieren derogarla, deformarla, ¿sí? Hay insumo, durante el gobierno de la Rúa, con la ley Banelco, ¿sí?, intentaron modificar la 20.744. También proyectó la Ley Nacional de Prensa y Libertad de Prensa, que fue la base con la cual se hizo la Ley de Medios. Fíjense que durante el gobierno de Perón y Isabel Perón no contrajo ningún empréstito de deuda externa. Al 25 de mayo de 1973, cuando asumió el gobierno, cuando se ganó las elecciones, era de 11.670 millones de dólares la deuda externa argentina, y el 24 de marzo de 76 se redujo a 5.189, con que fue derrocada Isabel Perón y con todos los intereses pagos. Hoy existe un resultado de libre circulación de capitales durante los últimos 20 años, una conformación de activos externos por un valor de 428.635 millones de dólares, que son activos líquidos formados e invertidos en el exterior por 116.000 personas físicas y jurídicas argentinas. 428.635 millones de dólares de activos externos, que si estuviera vigente la ley que promulgó Isabel, no tendríamos todos acá, a toda esta plata, y que son activos líquidos formados, o sea, en pesos, en dólares, ¿no?, invertidos en el exterior por 116.000 personas físicas y jurídicas de argentinos, a costas del trabajo de millones de argentinos y sobre las malas condiciones de vida de 47 millones de argentinos y argentinas. Nuestra deuda externa es hoy de 275.000 millones de dólares, de los cuales 44.000 se los robó Macri y su gabinete, y todos nos conformamos con que nadie sabe dónde están. No van en cana tampoco, ¿no? Mientras el FMI deberá hacerse cargo del delito y ilícito cometido, el 22 de diciembre de 2021 publicó de que parte de los 45.000 millones de dólares desembolsados a la Argentina con el gabinete de Macri financió la fuga de capitales. Eso lo concluyó el Fondo Monetario, ¿eh? El FMI debiera hacerse cargo de la continuidad jurídico-institucional, porque este afano, como los denunciados por Penélope Goldberg, que fue economista en jefe del Banco Mundial, cuando publicó este informe diciendo que estas fugas estaban depositadas en bancos suizos, la obligaron a renunciar y fue expulsada, digamos, del Banco Mundial, la economista en jefe, la jefe de todo el sistema económico del Banco Mundial, ¿sí?, Penélope Goldberg.
El directorio del organismo discutió la llamada evaluación ex post del programa Standby por 57.000 millones de dólares, de los cuales se llegó a desembolsar 44.867 millones. La publicación incluye una reacción de las autoridades argentinas actuales al informe que no desembocaron en ninguna denuncia en cortes internacionales sobre el programa del 2018, diciendo de que la Corte Internacional de la Haya tarda mucho tiempo, se pierde mucho tiempo porque son muy lentos, en palabras de, por ejemplo, Alberto Fernández, ¿no? ¿Sí? Como si el delito denunciar el delito fue un acto voluntario, que si estás medio depre lo dejas pasar, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que Inglaterra y la caída del último gobierno de Perón, uno de los factores poco conocidos de la caída de Perón es la industrialización creciente del país. Esto significó un perjuicio considerable para los tejidos y cueros británicos, cuya exportación a la Argentina disminuyó rápidamente. La desconfianza británica se transformó en hostilidad cuando comprendió que Perón se preparaba a explotar las enormes reservas petrolíferas del subsuelo argentino. Esto se publicó en el diario Journal de France, en París, en octubre de 1955. Lo pueden buscar. Journal de France. En 1964, Perón escribió sobre el tema que nos ocupa, diciendo: el Imperio Británico celebró mi caída como una victoria típicamente inglesa. Ante la Cámara de los Comunes, delirante de entusiasmo, Winston Churchill desencadenó todos los fuegos de artificio de su pirotecnia verbal. Señaló que mi derrota es para el Imperio Británico un hecho tan importante como la Segunda Guerra Mundial, y que no se me daría tregua ni perdón ni cuartel hasta el final de mis días. La sentencia de Churchill se cumplió, pero no tuvo ni tregua ni cuartel hasta el día de su muerte. ¿Qué había hecho el general Perón, argentino, para que Churchill lo considerara un enemigo de tales dimensiones? Pues esta es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Algo muy simple: declarar y hacer efectiva la independencia económica del país, que no es simplemente haber pagado todas las deudas externas que tiene, sino no tener ningún vínculo con Estado extranjero sobre el territorio nacional, y que fue solemnemente jurada esta independencia económica por todo el gobierno en Tucumán el 9 de julio de 1947. La puesta en marcha de la independencia económica era revertir y recuperar para todos los argentinos los 3 millones de kilómetros cuadrados de la geografía que nos quedaba, sin que ningún metro cuadrado perteneciera especialmente a Gran Bretaña ni a ninguna fuerza extranjera, ¿sí? La Argentina primaria del pasto y de la vaca inglesa fue reemplazada por una nueva Argentina industrial, tecnológica y científica, la Argentina de Perón, consolidada jurídicamente en la Constitución Nacional, sancionada el 11 de marzo de 1949. Era la puesta en marcha del ideal de los próceres precursores del 25 de mayo de 1810, en la revancha contra el brutal colonialismo que nos había impuesto Gran Bretaña durante un siglo y medio. Harry Ferns, comando de contrainteligencia operativa del MI5 británico, como el célebre historiador inglés de su disfraz contemporáneo, señala en el tomo 1 de su obra dedicada a la Argentina, que se llama La Argentina, que antes del acceso de Perón al poder, la Argentina había absorbido entre el 40 y el 50% de todas las inversiones fuera del Reino Unido. Eso está en la página 397 del tomo 1 de la obra La Argentina del Servicio de Inteligencia Harry Ferns. Estas cifras son más que indicativas de los intereses que la obra del peronismo había lesionado, si tenemos en cuenta que durante el decenio de 1946 a 1955, Inglaterra tuvo que resignar ante Gandhi su presencia en la India, y que Mohammed Mossadegh había puesto fin a los intereses ingleses en el petróleo de Irán. Comprenderemos que la gravitación que nuestro país tenía en 1955 en el derrumbe del Imperio Anglicano era
calculen que el 50% de los intereses británicos en el exterior estaban en la Argentina. El reconocimiento de que los Estados Unidos hicieron al poder de Perón y de la Argentina justicialista fue lo único que pudo soportar, fue lo último que pudo soportar la metrópoli londinense de su ex colonia argentina, de su colonia factoría, ¿no? El acuerdo Perón-Eisenhower con respecto a la explotación petrolera a través de la California argentina iba a alejar por siempre de estas tierras a la Gran Bretaña y a las otras potencias europeas asociadas al servilismo británico como Holanda y España. Fue entonces cuando Inglaterra se lanzó a la reconquista de Argentina. Utilizó para tal fin dos fuerzas tradicionales y muy eficaces, sus diplomáticos y sus agentes de inteligencia. Con respecto a ello, Harry First dice: si el arte de la diplomacia consiste en inducir a otros a tomar decisiones que uno desea que ellos tomen, los agentes de contrainteligencia británicos en la Argentina practicaron ese arte con grandísimos resultados. Los agentes diplomáticos británicos piden moderación a los actores cuando estos manifiestan sus feroces inclinaciones contra el imperio. Les hacen zancadillas cuando avanzan demasiado o bien dan un empellón a otros en la dirección que les parece conveniente, y siempre posee un amplio inventario de siervos seducidos. Tomo 1, página 296-299 de la obra que tiene el título de La Argentina, del señor Harry First, Servicio de Contrainteligencia del MI5 británico. Y a veces veo en la actualidad, de manera inexplicable, cómo algunos funcionarios de gobierno visitan al embajador británico hoy, en la actualidad, para rememorar y reponer estos mecanismos de seducción política de los agentes de inteligencia británicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Contenidos también por el servicio diplomático. ¿Sí? Pero he visto de todo, he visto vicegobernadoras, he visto gobernadores, senadores, diputados nacionales. Vaya a saber cuáles son las alegorías que suponen evocar para llevar adelante y bueno, seguro que le regala la obra de Harry First a cada una de las visitas, ¿no? El general Perón desde su exilio escribía a Scalabrini Ortiz. El general Perón desde su exilio en Madrid, ya su último tipo de su exilio, le escribía a Scalabrini Ortiz: usted, le decía Scalabrini Ortiz a Raúl Scalabrini Ortiz, usted es uno de los intelectuales argentinos que siempre vio claramente al enemigo británico real, como también al norteamericano gendarme de aquel otro. Y su recordado y poco difundido trabajo sobre los episodios de 1955 decía: quizá un error de nuestra parte fue no haber considerado siempre a nuestro gobierno como una etapa de la lucha secular contra Inglaterra y la anglosajona continental, que se inicia con las invasiones inglesas de 1806, cuando Gran Bretaña veía con espanto cómo aquellas provincias unidas del Río de la Plata se convertían en la Confederación Argentina a partir de la iniciativa que quería consolidar también Juan Manuel de Rosas, que inclusive detiene como prisionero a Charles Darwin cuando estaba estudiando en las especies de la Patagonia Argentina y realmente estaba haciendo topografía militar para una eventual invasión de la Armada Británica, de los buques de guerra británicos por la Patagonia. Y en una marcha de Rosas para el desierto, lo encuentra este tipo y lo metió en cana, casi lo manda a fusilar, y después los oficiales dijeron que no, bueno, oficiales de Rosas, entonces lo mandaron, lo embarcaron nuevamente para Londres, ¿no? Inglaterra y la subversión. En los años que siguieron a 1955, la diplomacia británica no pudo demoler la colosal estructura levantada por la Revolución Justicialista de Juan Domingo Perón. La Argentina industrial, tecnológica, científica, cultural y social seguía en pie a pesar de todos los embates y de las más bárbaras políticas que se lanzaban contra ella.
Los textos ingleses de la época no ocultan su preocupación por el problema. La cuestión se hace acuciante hacia 1972, cuando el general Perón confirma solemnemente su voluntad de regresar a la patria. Entonces aparece el segundo tomo de la obra del agente de contrainteligencia británica, historiador británico Harry Firth, sobre la Argentina, y allí leemos lo siguiente: como no sea mediante una guerra civil devastadora, decía Harry Firth, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Juan Domingo Perón, la revolución tecnológica y científica que intenta privatizar y desarmar el CONICET, Javier Milei, e industrial, ¿sí?, como intenta explicar las libertades para que la industria sea reducida a nada. La Patricia Bullrich, que siempre tiene la amplia voluntad de probar de todo, ¿no es cierto? Y la guerra civil devastadora se desató para nuestra patria, programada y bien pensada por los estrategas ingleses para deshacer la revolución justicialista desarrollada por Perón, y llegó a nuestras playas. No vino solamente con palabras, sino vino con armas procedentes de Inglaterra. Recuerdo el día 18 de abril del 74, un diplomático británico de nombre Mike John Bishop fue detenido en el momento de introducir al país un contrabando de armas. El diario La Nación inicia la reseña con gran escándalo en estos términos: la Justicia Federal en lo criminal y correccional investiga lo relacionado con el secuestro, efectuado el 10 del actual por personal de Prefectura Naval Argentina de varios bultos que contenían nada más y nada menos que 175.000 proyectiles calibre 9 milímetros de munición de guerra, acondicionados en cajas y utilizables para pistolas, fusil y ametralladora, que fueron desembarcados del rompehielos de la Marina Británica Endurance, luego hundido en Malvinas. Y tras dar detalles asombrosos sobre esta invasión virtual en el propio puerto de Buenos Aires, la crónica da cuenta de la inmediata libertad del diplomático involucrado, a la vez que señala, como trascendido, que en Gran Bretaña había dado al Poder Ejecutivo las explicaciones del caso, lamentando no haber cumplido con los trámites de aduana que hubiera debido realizar en el caso ante nuestra Cancillería como carta diplomática, ¿no? Sí. 175.000 proyectiles 9 milímetros. Miramos. Nunca se hicieron públicas las explicaciones que había dado Gran Bretaña. Jamás se conoció la actitud del ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces, que ya estaba involucrado con la traición. Calculen que habían logrado meter a Albano Aguindegui como jefe de policía. Desde el tema, para los historiadores revisionistas que quieran ocuparse de los años que van del 73 al 76, al descubrimiento de ese contrabando inglés de armas siguieron otros dos, de los que solo informó el diario Mayoría, los demás se hicieron los boludos. Uno interceptado con otro buque inglés transportando munición, y el tercero en una aeronave de la British Caledonian. Si los contrabandos de armas descubiertos fueron 3, siempre pensé yo, ¿cuántos fueron los que no se detectaron? Y nunca lo sabremos, pero sí todos recordamos que la guerra civil devastadora lanzada anónimamente contra el tercer gobierno del general Perón tenía entonces 4 frentes bien definidos y un acto que definió enteramente el comienzo, la declaración de guerra a Perón, directamente cuando fusilaron, ¿sí?, con este mismo tipo de armas y con la misma munición a José Ignacio Rucci, y después también a Carlos Mujica Echagüe, ¿sí?, al cura, que también fue obra de Montoneros, y que lo confiesa Carlos Mujica, Antonio Cafiero, cuando era presidente de la Caja de Ahorro Postal, va y le dice: mire, estoy en la lista de posibles víctimas que tienen estos muchachos, ¿no? Pero estos frentes bien declarados fueron los siguientes. Primero, el terrorismo bélico con el crimen planificado, no un crimen así nomás al voleo. Segundo, el terrorismo periodístico con la tergiversación organizada. Fíjense que solamente La Nación denuncia un solo contrabando de municiones. El tercero, el terrorismo político con la traición
reiterada. El cuarto, el terrorismo económico con el desabastecimiento, los vaciamientos de empresas y el sabotaje de la producción. Todas estas eran las formas de la guerra civil devastadora, declarada en secreto por los ingleses contra Perón. El objetivo era muy claro: destruir la industria argentina, destruir la tecnología argentina y destruir la ciencia y la inteligencia argentina, aniquilando las universidades nacionales y gratuitas que las producen. Por estos medios coherentes y contestes de Gran Bretaña para el Río de la Plata, se buscó reinstalar a la Argentina en el sistema colonial de la División Internacional de Trabajo, Argentina granero del mundo, ¿sí? Con productos primarios nada más, sin valor agregado, y Gran Bretaña, la industria del mundo, ¿no? La fábrica del mundo. Los argentinos, vaciados de ideas sin fuerzas y fuerzas sin ideas, serán exportadores de cerebros talentosos. Cientos de miles de argentinos emigraron en busca de trabajo entre 1976 y 1980, e importadores de productos de baja calidad, laosianos, vietnamitas, en esas casas de todo por 2 pesos, donde comprábamos trabajo vietnamita y laosiano y no argentino. Ahora también los chinos y coreanos en verdaderas oleadas que desembarcaron también en Argentina, creando supermercados, ¿sí? Compitiendo con los otros, con los hiper, que incluso trajo el mismo Albano Arguindegui para cumplir el apotegma de Juan Bautista Alberdi de que gobernar es importar y poblar con lo que venga la Argentina, ¿no? La Argentina colonial ha sustituido pues a la Argentina independiente, económicamente independiente, políticamente soberana y socialmente justa de Juan Domingo Perón. Entonces, el problema que tenemos, compañeros, es poder discernir claramente que el camino es uno solo, no hay 35 caminos. No nos equivoquemos, porque dentro de algunos 40 días, 45 días, estaremos decidiendo el destino de la Argentina en estas 2 corrientes que señaló Perón: o el colonialismo anglosajón masónico o la hispanoamericanidad nacionalista. Y así concluimos el programa de hoy. Gracias, Martín Rosa, por la operación. Les mando un gran abrazo. Les habló Omar Seijo, justicialismo peronista, como cada sábado a partir de las 8. Y me despido diciendo: viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.